buenas tardes y bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre los arreglos en serie, los arreglos en paralelo y la ley de Ohm. En particular vamos a hablar de resistores en serie y resistores en paralelo, aunque en realidad los arreglos serie y arreglos en paralelo no son exclusivos de los resistores. Uno puede interconectar de maneras en serie prácticamente cualquier dispositivo eléctrico y de igual forma uno puede conectarlo de manera paralela cualquier dispositivo eléctrico, al menos de dos terminales. En algunos casos de mayor terminales se pueden hacer ciertos arreglos que se pueden considerar arreglo serie paralelo, pero bueno, hasta el momento solo hemos conocido tres tipos de elementos, o cuatro tal vez. El resistor, el inductor, el capacitor y las baterías o las fuentes de alimentación, que esas, si bien no hablé directamente o precisamente de estos elementos, pues creo que todos estamos familiarizados con ellos. ¿Sale? Ahora, también vamos a hablar sobre la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es una relación matemática que nos permite identificar o cuantificar o no, calcular, estimar, no, calcular las variables dentro de mi circuito, ya sea corriente o voltaje. Muy bien. Bueno, como ya hablamos anteriormente, nuestro objetivo siempre es controlar la corriente eléctrica. Es controlar la cantidad de electrones que fluyen a través de un circuito y en particular a través de una carga. Esta carga puede ser el motor de un robot, alguna lámpara de señalización, la batería de mi laptop, mi computadora, etcétera. Muy bien, entonces ya hemos visto que si nosotros somos capaces de controlar la corriente que atraviesa por un circuito, nosotros podemos aprovechar esa corriente, esa electricidad. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar esta corriente? Pues utilizamos los elementos que ya hemos visto, el resistor, el inductor, el capacitor y algunos otros. Muy bien. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar únicamente a lo que es el resistor. Recordando, un resistor es un elemento eléctrico que se opone al flujo de electrones. Es decir, si yo empujo con una fuerza de 1.5 volts los electrones en este circuito, los electrones se van a mover debido a esa fuerza alrededor o a lo largo de todo este cable conductor. Pero en el momento en que llegue a una resistencia, esa fuerza se va a disminuir. ¿Por qué? Porque este elemento, el resistor, se opone al movimiento de esos electrones. Hay una caída de voltaje, hay una pérdida de fuerza, hay una reducción en la fuerza. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué depende esa caída de voltaje o esa pérdida en la fuerza? Pues depende justamente de la oposición, depende del valor de la resistencia que se oponga a ese flujo de electrones. Ahora, ¿de qué depende ese valor de resistencia? Pues obviamente depende del valor de los resistores que yo escogí, pero también depende de la manera en que yo los conecte. Entonces, un arreglo en paralelo, que es el que tenemos ilustrado a nuestra izquierda, consiste en interconectar los extremos de cualquier dispositivo, ¿eh? Aquí estoy hablando de resistores porque es lo que principalmente utilizamos, pero de igual forma se pueden conectar capacitores o inductores o incluso baterías uniendo sus extremos y de esa forma nosotros podemos decir que tenemos un arreglo en paralelo, ¿correcto? Cuando los extremos de cada elemento coinciden en un punto, se dice que este arreglo o esta conexión es un arreglo en paralelo, ¿correcto? Ahora, cuando se conectan los elementos uno enseguida de otro, como el circuito que estamos ilustrando aquí, se puede decir, o se dice, mejor dicho, que es un arreglo en serie.
Observen que ahora el final de uno de los elementos se conecta con el inicio de otro de los elementos y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces, intuitivamente, todavía sin meternos a cuestiones matemáticas o fórmulas, intuitivamente, ¿qué es lo que creen que podría pasar por los diferentes arreglos de resistencias que les estoy mostrando? Por ejemplo, si yo estoy empujando a los electrones con una fuerza de 1.5 volts y me encuentro con esta resistencia, pues esa fuerza se disminuye. Ujú. Pero aún tengo un poquito de fuerza, me sobra un poco de fuerza. Continúo y llego a esta y tengo una nueva caída de fuerza y así paulativamente. ¿Están de acuerdo? Ahora, cuando yo lo tengo en paralelo, tengo una fuerza de 1.5 volts y esa fuerza de 1.5 volts llega hasta aquí y llega hasta aquí. ¿Correcto? Entonces, esa fuerza se cae un poco aquí, pero aquí sigo teniendo 1.5 y cuando llega aquí tengo otra caída. Y cuando llego aquí tengo otra caída. ¿Sale? Eso es intuitivamente lo que podría pasar. Ahora, matemáticamente, ¿cómo se puede expresar? Bueno, cuando tenemos un arreglo en paralelo, se puede decir que la resistencia total, es decir, la oposición de toda esta parte del circuito al flujo de los electrones producido por la fuerza de esta batería, es igual a el inverso de la suma de las inversas. ¿Lo ven? Entonces, este arreglo en paralelo puede ser sustituido por un circuito con una sola fuente de alimentación y una única resistencia conectada a esta fuente de alimentación. Y el valor de esta única resistencia está expresado por esto, ¿correcto? El conectar estas tres resistencias de esta manera es equivalente a conectar una sola resistencia cuyo valor está dado por el inverso de la suma de las inversas de todas las que yo conecté, ¿correcto? Ahora, en el caso de mi arreglo en serie, como ya pudimos ver, la resistencia total o la resistencia equivalente es igual a la suma directa de todas las resistencias que yo haya conectado, las n resistencias. Entonces, igual, conectar todo este circuito a esta batería es equivalente a conectar una única batería con una única resistencia, cuyo valor u oposición al flujo de electrones es RT y está expresado en función de la suma común y corriente de de los valores de cada resistencia. Muy bien. Y con eso yo puedo determinar el valor equivalente o el valor total de resistencia en un circuito, dependiendo de si mis elementos están conectados en serie o en paralelo. Ahora, como ya les he dicho, la finalidad de utilizar resistores, o mejor dicho, la finalidad de oponer resistencia al flujo de electrones, es para gobernar la corriente, gobernar la cantidad de electrones que fluyen a través de mi circuito. ¿Y cómo yo determino cuántos electrones están fluyendo por mi circuito? Pues para eso se utiliza la ley de Ohm. La ley de Ohm me establece esa relación. Muy bien, y la ley de Ohm nos dice la corriente a través de un circuito es igual a el voltaje, es decir, la fuerza con la que yo estoy empujando los electrones, entre la oposición que se presenta al flujo de estos electrones. Y esto es bastante razonable, ¿no? ¿Cuántos electrones fluyen? Bueno, depende de la fuerza con los que los empujo, pero también depende inversamente de la oposición que el circuito presenta a esta fuerza. Muy bien, entonces, un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una fuente de alimentación
conectado a una única resistencia. Vamos a decir que estos son 10 volts y esto es una oposición de 10 ohms. Entonces la cantidad de electrones o la corriente que fluye por este circuito va a estar expresada por 10 volts entre 10 ohms. Y esto es un ampere, ¿correcto? Es decir, la cantidad de electrones que van a fluir por este circuito se cuantifica como un ampere, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo yo calcular la corriente que fluye por este circuito que es un arreglo en paralelo de resistencias? Bueno, pues lo primero que yo tengo que hacer es identificar la corriente total del circuito para así yo poder identificar la corriente total del circuito. Muy bien, entonces calculo la oposición total del circuito para calcular la corriente total del circuito. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? Yo quiero pasar de esto a mi circuito base que ya habíamos dibujado de una única resistencia, donde esta resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser la resistencia total a la suma, al inverso de la suma de los inversos. Entonces vamos a expresar los valores. El primer resistor tiene un valor resistivo de 100 ohms. El segundo tiene un valor resistivo de 10 y el último tiene un valor resistivo de 1 m. Este es un factor de multiplicación eh, potencia de 10. Por ejemplo, ustedes pueden estar familiarizados con un kilogramo, estos son 1000 gramos. Ujú. Si ustedes expresaran un megagramo, sería 1.000.000 de gramos. Como en electrónica y en electricidad manejamos unidades muy pequeñas o a veces muy grandes, se suelen utilizar estos factores de multiplicación. Mega o kilo. Giga ya es muy grande, pero podría ser. Entonces, un kilo es igual a 10 a la 3, un mega es igual a 10 a la 6 y un giga es igual a 10 a la 9. ¿Sale? Y puede crecer más. Un tera también. En unidades de almacenamiento se utilizan más estas multiplicadores, solo que por cuestiones de arreglos de bytes no son potencias de 10. ¿Sale? Aquí son 1024 y así sucesivamente. Pero eso es por otras cuestiones. Ahora, en unidades pequeñas también llegamos a tener un mili, que es 1 entre 1000, un micro, que es igual a 1 entre 1.000.000, un pico, que es igual a 1 entre 1.000.000.000, y existen más prefijos o multiplicadores. Pero bueno, regresando al problema que nos atendía en este momento, vamos a calcular, esto es 1 entre 1.000.000, ¿correcto? Entonces vamos a realizar la operación. La resistencia total es igual a 1 entre, vamos a poner todo en el mismo denominador, es decir, 1.000.000. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por 10.000 entre 1.000.000. Uy, me voy a llenar de ceros. Aquí voy a tener 100.000 entre 1.000.000. Y esto voy a seguir teniendo 1.000.000. 2, 4, 5, aquí está. Entonces vamos a hacer la operación. La resistencia total es igual a 110.000 1. 110.000 1 entre 1.000.000. Uy. Y esto es igual, obviamente, 1 entre todo esto. Y esto es igual a 1.000.000 entre 110.001 ohms. Y bueno, aquí utilicé este valor
para ejemplificar los multiplicadores, y eso me derivó en tener un valor un poco eh, convencional. Pero bueno, podemos utilizar la calculadora para obtener algún valor ya más preciso, y esto está dado en ohms, ¿correcto? De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a calcular R total equivalente. Vamos a usar la calculadora. Suelo ser muy enemigo de usar calculadora, pero en este momento la podemos utilizar. Creo que es justificado. Entonces es 1.000.000 entre 110.001, y entonces es 9.09 ohms. ¿Correcto? Y ahora sí ya puedo deshacerme de todo esto. Ahora, ya tengo la resistencia equivalente de mi circuito. ¿Qué es lo que quiero ahora? Pues quiero calcular la corriente total de mi circuito, para lo cual vamos a utilizar la ley de Ohm. La corriente que va a fluir por este mini circuito, que es equivalente a este que tengo a la izquierda, es igual a 1.5 volts entre 9.09 ohms. Esto me va a dar una corriente de, vamos a hacerlo, 1.5 entre 9.09, y es una corriente de 0.165 amperes o 165 miliamperes. Por eso les decía que es útil que nos sepamos estos factores de multiplicación. ¿Correcto? Eso quiere decir que en este punto, hasta aquí, yo tengo esta corriente, 165 miliamperes. ¿Qué quiere decir? Que 165 miliamperes, es decir, esa cantidad de electrones, llegan hasta este punto. Pero ¿qué es lo que pasa en un arreglo en paralelo? Es algo muy similar. Yo generalmente hago analogías entre tuberías de agua y circuitos eléctricos para visualizar y entender los fenómenos. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos mi tubería de agua con sus tres conexiones de esta manera, y entonces aquí llega el agua, y una parte de la agua se va por aquí, otra parte se va por acá y otra parte del agua se va por aquí. ¿Correcto? No toda el agua se va por un solo lado. Lo mismo pasa con los electrones. Una parte de esa corriente se va por aquí, otra parte se va por acá y otra parte se va por acá. ¿Sale? Entonces, ¿cómo podemos calcular qué parte de la corriente, o mejor dicho, la corriente por cada una de las resistencias? Pues aplicando de igual forma la ley de Ohm para cada uno de los resistores. Cuando nosotros tenemos borré mi tubería, pero aquí la puedo volver a poner. Eh, Cuando yo empujo a el agua por una tubería como esta, la fuerza con la que yo empujo a la tubería es la misma aquí que aquí que aquí. La fuerza, no la cantidad de electrones. La fuerza con la que yo empujo los electrones en cada uno es la misma. Ya la cantidad de electrones sí se va de diferente manera. Muy bien, lo mismo pasa aquí. La fuerza con la que yo empujo los electrones, es decir, el voltaje entre estas dos terminales, pues es la misma aquí que aquí que aquí. De hecho, si ustedes conectaran voy a borrar este circuito. Si ustedes conectaran un multímetro en su función de volts, aquí, ¿están de acuerdo que es lo mismo que conectarlo aquí? Que es lo mismo que conectarlo aquí, que es lo mismo que conectarlo aquí. Siempre les va a dar la misma medición porque es la misma fuerza en cada uno de estos. Por lo tanto, el voltaje en cada resistencia es el mismo que el voltaje que suministra la batería. Entonces, la corriente en
la resistencia 13, aquí ese es el nombre, pues va a ser 1.5 volts entre 100 ohms. Y esto me va a dar 0.015 amperes. Ujú. Ahora, la corriente en la resistencia 14 es igual a 1.5 volts entre 10 y esto es igual a 0.15 amperes. Y finalmente, pues esto pues va a salir un poco exagerado porque es muy grande esta resistencia, pero bueno, eh, vamos a hacerlo. Es 16, es 1.5 entre 1.000.000, entonces es 1.5 por 10 a la menos 6, es muy pequeñito. Y yo les había dicho que en este arreglo parte de la corriente se iba por aquí, parte se iba por aquí, parte se iba por aquí, y la corriente total era esto. Entonces, si nosotros sumamos la corriente que se va por cada una de las ramificaciones, yo debo encontrar la corriente total. Entonces, con solo sumar estos dos, ya obtenemos el valor que habíamos calculado como corriente total. ¿Por qué? Porque omití los decimales y en esos decimales iba a aparecer esta pequeña parte que fue muy pequeña y que solo incluí para utilizar este multiplicador. ¿Correcto? Entonces, en resumen, en un arreglo en paralelo, la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de las inversas. El voltaje en cada uno de los elementos es el mismo y la corriente total del circuito es la sumatoria de la corriente en cada elemento. Es decir, la corriente se distribuye, el voltaje permanece igual. Muy bien, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero esta vez para un arreglo en serie, que es el que tenemos aquí. En nuestro arreglo en serie habíamos, bueno, el procedimiento es exactamente el mismo. Queremos poder dibujar un circuito equivalente simple de una fuente con una única resistencia. Y sabíamos que la resistencia total era la suma tal cual de estas resistencias. Entonces va a ser 100 más 10 más 1000, un K es 1000, más 1.000.000 más 50. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la suma equivalente. Me va a quedar 1.160 ohms. ¿Sale? Esta es la resistencia total. Ahora la corriente va a ser 1.5 entre 1.160 ohms. ¿Sale? La corriente, pues vamos a calcularlo súper rápido. 1.5 entre 1100, no, 1.160. Y pues me va a salir una corriente muy pequeñita, pero bueno, 1.49 por 10 a la menos 6. Correcto, esta es la corriente que nosotros vamos a tener en nuestro circuito. Y una característica de la corriente en un circuito serie es que la corriente siempre es la misma y hasta es lógico, ¿no? Los electrones no tienen por dónde irse. La misma cantidad de electrones que pasa por esta resistencia tiene que pasar por esta, por esta, por esta y por esta y regresar a la batería. No hay otro camino por donde irse. Entonces, la corriente en un arreglo en serie es constante y es la corriente total. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasa con el voltaje? Ya les habíamos explicado intuitivamente que hay una caída aquí y posteriormente una caída y otra caída y así sucesivamente. Entonces, si nosotros calculamos el voltaje en cada una de estas resistencias y lo sumamos, va a ser igual al voltaje en la batería. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. De hecho, hasta es un poco ocioso porque al ser este el mayor número, va a ser casi solo esto. Fíjense, tenemos 1.49 por 10 a la menos 6 multiplicado por un megaohm. Ok, esto que estoy haciendo
proviene de la ley de Ohm. Habíamos dicho que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Conozco la corriente, conozco la resistencia, ahora quiero conocer el voltaje. Entonces el voltaje es la corriente multiplicado por la resistencia. Entonces esta es mi corriente, la voy a multiplicar por mi resistencia y va a ser 1.49 volts. Solo en esta resistencia hay una caída de potencial o una pérdida de fuerza de 1.49 volts. Me faltan 0.1 volts que si ustedes lo hacen van a ver que provienen de la sumatoria de estos elementos. Muy bien, entonces en un arreglo en serie la corriente en todo el circuito es la misma y la caída de potencial en cada una de las resistencias es igual al total del potencial suministrado por la batería. Entonces, ahorita ya tenemos la teoría para analizar la corriente y los voltajes en cada uno de los elementos en un arreglo serie y en un arreglo paralelo. Perdón, en un arreglo serie y en un arreglo paralelo. Y para conocer corrientes y voltajes se utiliza la ley de Ohm. Muy bien, pues ahora lo que restaría es cómo analizar circuitos mixtos, es decir, circuitos donde yo tengo, uy, este no es, muy bien, circuitos donde yo tengo resistencias conectadas de manera serie y resistencias donde yo tengo conexiones en paralelo en el mismo circuito. ¿Sale? Eso se llaman circuitos mixtos y se los voy a enseñar en el siguiente video. Que tengan muy buena tarde y nos vemos.